Bien, gracias, Estudio. Bueno, nos ha abierto la puerta de su casa el doctor Benjamín Malamud. Realmente agradecemos muchísimo esta posibilidad y el hecho de, muchos temas, ¿no?, que implica hoy tener más certezas, no que incertidumbres. Las noticias cambian muy rápido. Hablamos de la pandemia, hablamos de muchas situaciones que hoy dejan descolocado a mucha gente, ¿no? Porque de repente lo que antes estaba bien, ahora no, y hay muchos cambios, y también está, no sé si la tercera o cuarta ola, que tiene menos mortandad, pero no deja de preocuparnos, ¿no?, en qué es lo que sigue. Doctor, un gusto que estemos aquí. Estamos al aire libre, aquí en un balcón de su casa, y bueno, tratar de compartir y tratar de traducir, ¿no?, que la gente pueda interpretar realmente las últimas noticias, los cambios en los protocolos y qué es lo que realmente está sucediendo, ¿no?, y hacia dónde vamos. Algo que, ha generado una incertidumbre tremenda, ¿no?, todo este tiempo. Doctor, ¿cómo le va? Bueno, toda una sorpresa tenerte acá en casa, aprovechando el fresco de la falda. Es un privilegio para los que vivimos en la falda y en esta parte de la sierra, en un día tan caluroso, estos días de riesgo, de alertas rojas en gran parte del país, hacer una entrevista para hablar de salud. Aunque tú mencionas la palabra certeza, yo últimamente uso más bien la humildad que usan los científicos, que nos advierten que todavía tenemos muchas sorpresas, más que certeza. En esto que desde ECOS advertíamos de que estábamos viviendo desde septiembre un recreo epidemiológico, y ya parecía que todavía estaba bien, ya no se enfermaba nadie, ya las salas de terapia se vaciaban, el hospital ya no tenía más las carpas que había antes para el exceso de internados. Parecía que todo estaba normal, pero desde ECOS advertíamos, igual que prestigiosos epidemiólogos del mundo como el doctor Resnick, un argentino que vive en Estados Unidos, ojo, esto es un recreo. Y el recreo se terminó en cierta medida con un virus, el Omicron, que no lo sabíamos, lo estamos conociendo, y que es un virus de una infectividad impresionante. Te he alcanzado un gráfico que compara al virus más transmisible, uno de los más transmisibles que existe en el mundo, que es el sarampión. Que de paso, ojo, hay muchos chicos que con este asunto de la pandemia no están actualizadas sus vacunas, y los chicos a los 5 años ya tienen que tener 2 dosis del antisarampión. Bueno, el virus tan transmisible del sarampión, que se lo toma como modelo de cómo crece la curva de contagio, ha sido superado por el Omicron, que contagia mucho más rápidamente, con la diferencia que el sarampión tiene una incubación de 11 a 13 a 14 días. Entonces da tiempo para que el organismo genere inmunidad, una inmunidad duradera. Tenemos sarampión y no nos volvemos a enfermar. Al revés de los virus del coronavirus, la inmunidad es pocos días, 2, 3, 5 días, el periodo de incubación, y entonces la inmunidad no es tan duradera. Por eso se están probando vacunas, por eso incerteza y por eso sorpresa. Y al igual que dicen, ¿cómo vamos a aplicar 4 dosis? Bueno, de la triple, de la antipolio, hemos aplicado siempre 4 dosis en los chicos. Así que esto de las 4 dosis no es una sorpresa. Se han aplicado 4 dosis y a lo mejor más. Todo depende de quién es el enemigo, y frente a dos temas. Uno, este virus lo estamos conociendo, o más bien la variante que se va presentando, que lo estamos conociendo, pero también estamos conociendo las vacunas, porque son vacunas que por eso no son obligatorias. ¿Por qué? Porque todavía no tienen
un margen de tiempo para decir que estas son, tienen la certeza total de que son las que tendrían que ser obligatorias. Para eso han demostrado que son efectivas, han demostrado que son eficientes, que la enfermedad disminuye, han demostrado que son eficaces, la mortalidad disminuye, pero todavía no sabemos los efectos, cuánto tiempo duran a lo largo del tiempo, por eso que todavía hay muchas dudas que todavía cuesta responder. Doctor, muchísima gente que tenía 2 vacunas y hasta 3 y el Omicron, digamos, lo mismo se enfermaron. Esto es un hecho. No, claro. Las vacunas no evitan la enfermedad. El primer objetivo de la vacuna, de cualquier vacuna, es evitar la muerte. Segundo, evitar enfermedades, invalideces. Por ejemplo, la polio te mataba, pero lo peor era que te dejaba inválido. Bueno, la vacuna de la polio, no hay casos de invalidez. La vacuna de la hepatitis que hemos tenido en La Falda, vivíamos con hepatitis. Ya hace 20 años que en La Falda no hay hepatitis, se decía que había que hacer 2 dosis. Después se demostró que con una sola dosis ya dominamos el problema. Y no solamente dominamos la hepatitis, dominamos la hepatitis fulminante, que yo recuerdo que hubo 2 chicos de La Falda que murieron de hepatitis fulminante y algunos necesitaron trasplante hepático. Entonces, la historia ha cambiado gracias a las vacunas. Y el coronavirus, por un lado, fue una sorpresa, y por otro lado es la sorpresa que es lo que nos está dando la vacuna. Doctor, sabemos que hay, muchas personas, ¿no?, que frente a tantos cambios o frente a la incertidumbre o a haber, digamos, absorbido por ahí mucha información que por ahí no tenía una fuente certera, científica, hablamos hoy de un movimiento de muchas personas que, no se quieren vacunar, o aún habiéndose vacunado hoy, es como que, están como desechando, o como uno diría vulgarmente, tirando la toalla, diciendo, no, basta, ya me cansé, no me voy a hisopar, voy a salir lo mismo. Hay muchas circunstancias hoy que plantean que hay una reacción de mucha gente, ¿no?, fundamentada o no, pero que en la práctica, está dilatando esto de inmunizar a la sociedad, y al mismo tiempo, digamos que está afectando la psiquis de mucha gente. Hoy bien sabemos que la salud mental está pronosticado que en el 2030 va a ser una de las enfermedades principales, ¿no es cierto?, del ser humano. Y tal vez este es el comienzo de muchas circunstancias que nos están afectando la psiquis en este mundo, digamos, que va a tanta velocidad. Las pandemias son y han sido espantosas. La pandemia de la gripe española mató 50 millones de personas. Y hubo otras pandemias peores. Entonces, no podemos decir, vamos a pasar una pandemia y la vamos a estar bien. Siempre las pandemias golpean más a los más pobres, a los que viven del día a día, a los que menos reservas tienen, y golpean menos a los sectores más pudientes. Sin embargo, el virus afecta a todo el mundo. Unos se protegen más y otros se protegen menos, según donde vivís, según la calidad de atención médica que tenés. En este momento hay este asunto de la resistencia a las vacunas, es un problema mundial. En algunos lugares de tan intensidad que, apenas se llega al 50% de la población inmunizada. Acá en La Falda tenemos mejor estadística, todavía podría ser mejor todavía. Yo lamento mucho, por ejemplo, que hemos avanzado bastante en los adultos, hemos avanzado bastante en los adolescentes, pero está muy lenta en los niños. Y me preocupa porque ya se perdieron 1 año y medio de la educación formal, las computadoras portátiles no se habían distribuido ya en los últimos años, de manera que si no tenemos
a los niños en edad escolar, vacunas, va a haber mucho ausentismo. Lo que está pasando en Estados Unidos, se abren las escuelas, los chicos comienzan a concurrir y a los pocos días no hay maestros, porque los maestros se volvieron a enfermar. Dijimos, la vacuna no evita la muerte en primer lugar, evita las formas graves, las formas que requieren oxígeno e internación en terapia, pero no el estado de gripe común, el resfrío común fuerte, pero ese resfrío, esa gripe, vos no podés ir a trabajar. Vos con una gripe, un resfrío fuerte, no podés estar contagiando a otras personas. Entonces, seas niño o adulto, se resiente la educación, se resiente la salud. Hay hospitales que no tienen médicos, no tienen enfermeras. Se resiente la producción económica, vivimos. La falda vive del turismo. Si los hospitales, en los hoteles, el personal no está para atender, y bueno, eso va a resentir la calidad de la atención, si los restaurantes no van a estar los mozos. Bueno, esto es una cuestión general. La buena vacunación de una población mejora la situación económica de toda la población, tanto en los estratos superiores como en los estratos inferiores. Es lo más democrático que hay la vacunación, porque en este momento más aún es gratuita. Es decir, no hay un freno económico. Incluso son gratuitos en la mayoría de las poblaciones los test para hacer los diagnósticos. Entonces se ha avanzado muchísimo. Se ha avanzado en el conocimiento. Vos, Domínguez, manejás un montón de conocimientos, hemos hablado recién, fuera de cámara, de todos los conocimientos sanitarios que has adquirido el hábito de consultar fuentes bibliográficas que yo las daba como una cuestión médica y vos ya estás manejándolas a un nivel científico. Y es bueno eso, que se recurra a las fuentes científicas y no a alternativas de campañas que tienen alguna intencionalidad. Porque bueno, yo lo explico y puedo entender que una familia que tradicionalmente era antimedicina, antivacunas, bueno, le transmite a sus hijos, que hoy en día son lo que sea, estudiantes, profesores, empleados, obreros, que tengan su temor a la vacuna por experiencia familiar, pero ya hay una decisión de ver estadísticas del mundo. He visto en la televisión hace instantes nomás un hombre de muy buen estado de salud que no quiso vacunarse y estaba muriendo, rogando que por favor pidiendo disculpas y diciendo, bueno, estoy al lado de una terapia intensiva donde gente muy joven está intubada. La vacuna ha evitado desastres. Yo lamento los muertos, los médicos, los colegas nuestros que han fallecido, las enfermeras que han fallecido, y que se podría haber evitado si hubiésemos tenido esta vacuna antes. Bueno, esto ocurrió en todo el mundo, ha golpeado enormemente. Europa está viviendo un momento catastrófico, pero volvemos a Argentina. 130.000 casos nuevos por día estamos viviendo. Nunca se vivió ni en los 2 años previos. Es decir, que es benigna, sí, pero hay un porcentaje de internaciones que va creciendo. Hoy en Córdoba las internaciones de terapia intensiva han crecido, el hospital de niños está lleno, el hospital Garraham amplió las salas de terapia intensiva para COVID. En Estados Unidos las curvas de crecimiento de internaciones pediátricas es impresionante, son 700 a 900 chicos por día que se están internando. Entonces, hay niños sanitos que no van a tener más que un resfrío o una gripe fuerte, pero si es un niño obeso, si es un niño diabético, si es un niño con problemas renales, el COVID lo va a golpear fuerte y tenemos que evitarlo con las vacunas de esos niños y de sus amigos también. Doctor, sabemos que ha habido cambios en estos últimos días con respecto al testeo, con respecto a la cantidad de días. Me gustaría que podamos clarificar un poco este tema
si estas medidas que se han dado, más allá de que cada provincia tiene una cierta autonomía, si realmente estos cambios, bueno, son beneficiosos o en algún momento, nos hacen correr más riesgos. Bueno, partimos recién de hablar de la humildad de lo que estamos. Hay permanentemente lo que se llama prueba y error. En medicina, en ciencia, en cualquier orden está la prueba y error. Y está también la crítica constructiva de decir, bueno, esto sirvió, esto no sirvió, a decir todo está mal, ¿no? Son dos conductas totalmente distintas. Todo lo que hace el otro está mal. O decir, bueno, esto sirve, esto no sirve. En cierta forma, no es lo mismo una persona que está con las 3 dosis de la vacuna, en este buen estado de salud y que ha estado en un contacto estrecho, que no tiene por qué estar guarecido porque el riesgo de que contagie, el riesgo de que se enferme, de que se muera es bajísimo, es casi imposible, frente a quien no tiene ninguna vacuna o que tiene una sola dosis o aquel que tiene las 2 dosis. Entonces son 3 situaciones distintas. Uno puede seguir con plena libertad porque está bien vacunado, tiene conciencia y seguramente se va a hacer los testeos de todas maneras, se va a hacer el testeo. El otro, que tiene 2 dosis, bueno, hay que avisar si ya pasaron 4 meses que se haga la tercera, pero va a tener un aislamiento de 5 días y va a tener que hacerse un testeo. El que tiene una sola dosis o ninguna dosis, bueno, va a tener que ser 10 días de aislamiento y un testeo. Eso es inevitable para poder volver a inscribir. Cuando más población tengamos vacunada, menos riesgo para el sistema laboral, para el empresario, para las fuentes de trabajo de una sociedad que vamos a tener. Doctor, en esto de esta predicción, en la experiencia y un poco, en las noticias de las últimas semanas, esta es la última etapa de esta pandemia, o sea, después de Omicron, ¿hay algo que pueda ser, digamos, diferente, que pueda agravar, o podemos hablar de que es la última etapa esta de la pandemia del COVID-19? No escuché que nadie haga un pronóstico creíble de todos los científicos que tenemos que están estudiando el tema. Y estos días, no sé si te has enterado, que hay un científico argentino, Alberto Kornblit, que ha pasado a ser miembro de la Academia de Ciencias de Francia. Y es una persona que opina sobre este problema. Y el doctor Resnick, que está en Estados Unidos, también. Y acá tenemos médicos de Córdoba que prácticamente no se equivocaron en nada en todos sus pronósticos. El doctor Oscar Atienza nos advertía en el verano pasado, ojo, si llegan a abrir las escuelas en el mes de febrero o marzo, van a tener un desastre. Y el desastre fueron 30.000 muertos más de los que habría que haber habido, que se podría haber evitado, porque no teníamos la vacuna todavía y porque vino la Gama, todavía no, la Delta no había llegado, la Gama de Brasil, y se nos metió adentro y hizo un desastre. Entonces hay médicos, y yo a ninguno le he escuchado decir qué es lo que va a pasar, que es seguro que... Lo que sí sabemos es que las variantes que se están presentando, para peor o para mejor, como la Delta para peor, o la Omicron para mejor, no sé hasta qué punto mejor por la intensidad de los contagios, surgen de personas no vacunadas. Entonces, creo que la opción es vacunarse para que tengamos menos variantes, menos riesgos, y ya sea o porque son más agresivas, más virulentas, o porque sean más contagiosas. En los últimos días un artículo muy interesante que plantea que España estaría a punto de, reasignar de que no es pandemia, sino que
está, digamos, caratulada como en la categoría de una gripe. Hay posibilidades que este sea uno de los pasos, un poco de lo que va a ocurrir en el 2022, que realmente esta enfermedad quede considerada como una gripe y bueno, cambie o replantee, digamos, muchos de los protocolos sanitarios que hay hasta el momento. Bueno, una vez que un grupo, una población, un sector muy importante de la población, que tenga un grado de inmunidad importante, sea por la enfermedad o sea por las vacunas, es muy probable que eso se dé. Algunos lo anticipaban cuando comenzó todo esto. No se sabía qué iba a pasar, ¿no? Porque estaba también la expectativa que hubiésemos tenido 50 millones de muertos, como fue la epidemia de gripe española. Bueno, no fueron tantos, pero fueron muchos. Evidentemente que acá hay cosas que son inadmisibles. Es inadmisible, por ejemplo, que el país más poderoso del mundo esté aceptando desperdiciar vacunas que distribuirlas entre aquellos países que no han recibido una sola dosis. Es muy injusto eso. Ni siquiera llegan a haber distribuido el 10% de sus vacunas en los países menos desarrollados. Entonces hay todo un grupo de la población del mundo que no sabemos qué va a pasar cuando llegue cualquiera de las variantes, de la Delta, la Omicron o la Gamma, que en algún lugar ha estado la Alfa, que no han tenido ninguna. ¿Qué va a pasar en esos países de África, de Asia, que no están protegidos? Entonces, para España, que tiene un alto nivel de vacunación, un alto nivel de información y de educación, es muy probable que pasemos a la fase de endemia, o de brotes epidémicos como la gripe. La gripe el último brote fue el H1N1, que acá se actuó muy bien en La Falda, me acuerdo, a mi casa vinieron, me trajeron los antibióticos, la oseltamivir para tratar a los pacientes que se enfermaban. Y bueno, y después se modificó la vacuna y apareció una nueva vacuna. También sabemos que atrás de la inmunización y de las vacunas y de los antibióticos hay un gran comercio. Mueve fortunas, mueve tanta fortuna y tanto poder que a veces le mueve el piso a los gobiernos. Acá hubo gobiernos que por no hacerle caso o no ceder al poder de las empresas multinacionales de medicamentos, recibieron un golpe de Estado. Yo me acuerdo de Ilía, que se puso duro, no quiso aprobar un aumento de los medicamentos, de las vacunas, y bueno, le costó el gobierno. Yo creo que estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Es muy probable que termine en una endemia. No sabemos todavía, porque si sigue habiendo variantes tan agresivas como la Delta, bueno, no sabemos si esto puede pasar. Ojalá que sea una endemia tratable, que haya que proteger. Recordemos que en la gripe fueron muy golpeadores los obesos, los adolescentes obesos, las mujeres embarazadas. En cambio, en el Omicron no tanto, pero en el Omicron los chicos están siendo golpeados. Por eso hay tantas internaciones pediátricas. Y por otro lado estoy viendo lactantes con síndrome febriles y un lactante pequeñito, un chico de menos de 3 meses, que está con fiebre. Y bueno, vos tenés que descartar que no tenga una meningitis, hay que internarlo, hacer una punción, hay que estar seguro que no tenga una neumonía que no haya ocultado. Es decir, exige mucha inversión de hospital y de médicos, y eso se puede evitar. Doctor, realmente un gusto. Habíamos quedado que por ahí sobre el final de esta nota